Bueno, vamos a empezar. En la página acá del curso que dice Algorítmica 2, en la aula virtual, vamos a ir entonces a esta parte que dice vectores y matrices, ¿ya? Vendría a ser el tema 2. Ahí vemos dos archivos que dicen arreglos unidimensionales, arreglos bidimensionales. Vamos a ver el primero que dice arreglos unidimensionales, ¿no? Entonces, en algunos otros textos de repente lo encuentra también como vectores, también se les llama así, ¿no? Arreglos, vectores, también le dicen. Vamos a revisar este documento, que es de la Universidad del Valle de Colombia, ¿no? El contenido de lo que vamos a revisar ahora, dice los arreglos y Java, ¿no? Bueno, vamos a ver los conceptos referentes a Java, pero los vamos a poder luego practicar de alguna manera en PCI también, ¿no? Entonces, definiendo los arreglos unidimensionales. Bueno, acá en este documento se muestra tres cajas, ¿no? ¿Qué es la idea de tener arreglos? Podrían ser 3 cajas, 10 cajas, 20 cajas. Y nosotros en cada uno de esas cajas podemos guardar algo, ¿no? Entonces, y luego tendríamos que de alguna manera buscarle una identificación. Podríamos ponerle números, letras, ¿no? Para identificarlo, ¿no? Caja A, caja B, caja C, o caja 1, caja 2, caja 3, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea práctica, podríamos decir, lo que es un arreglo, ¿no? Vamos a decir, los arreglos son Mami, variables esto que tienen la misma es puerta para que característica. arregle a mi papá, le he dicho ayer. De esos reposteros blanco y el otro, su puerta para que arregle, le he dicho. Su taquita no se pone. ¿Pueden desactivar el micro? Bueno, continuamos, ¿eh? Entonces, ¿qué es un arreglo? Dice, ¿no? Dice, un arreglo es una lista. Ya entonces, definido eso, ¿no? Es un arreglo, entonces es una lista, conjunto de datos con un número fijo de componentes, todos del mismo tipo, que están referenciados bajo un mismo nombre, ¿no? El mismo tipo de datos, dice, ¿no? Bueno, No lo eh, escucha, profesor. es una restricción, ¿no? Porque dice, los arreglos siempre van a registrar un mismo tipo de dato, ¿no? Entonces dice, para poder identificar o acceder al arreglo, se puede hacer mediante lo que se llama índices, ¿no? Digamos, como acá tenemos un conjunto de libros, entonces ahí podemos ver que todos tienen el mismo nombre, ¿no? Dice biblioteca hipermedia, dice, ¿no? Entonces dice 2, 3, 4, 5, o sea, todos son iguales, en el mismo nombre podríamos decir, pero se diferencian por su número, ¿no? Igual la misma idea son los arreglos, ¿no? Tienen el mismo nombre,
pero se van a contar en el caso de la programación a partir de 0, que se van a poner entre corchetes. En el caso de Java, ¿no? En otros lenguajes de programación podría ser entre paréntesis también. Entonces dice, ¿para qué nos sirven los arreglos? Dice, permiten manejar de forma sencilla y directa conjuntos de datos del mismo tipo, ¿no? De los cuales conocemos su cantidad, o sea, cuántos elementos son, y con los cuales se realizarán operaciones similares, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, un arreglo para registrar las notas del primer examen de este curso, ¿no? De algorítmica 2. ¿Cuántos elementos tendría ese arreglo? Tendría que tener la misma cantidad que el número de alumnos matriculados, ¿no? Entonces, si todos los datos serían del mismo tipo, porque serían calificaciones, que pueden ser números enteros o con decimales, ¿no? Pero tendrían que ser datos del mismo tipo. Bueno, acá dice, escriba un programa en Java que solicite los nombres de cada estudiante del curso y los muestre todos al final. En este ejemplo hay que pensar lo siguiente, ¿no? Dice, ¿de qué manera, en PCIN también, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos ir recibiendo los nombres de los estudiantes mediante una aplicación, un programa, de tal manera que nos los muestre todos al final? Entonces, de alguna manera tendremos que ver que cada nombre que vamos a ir ingresando a nuestra aplicación se vaya guardando, ¿no? Se vaya guardando para que cuando nosotros decimos ya es el último o termine el ingreso de los datos, entonces aparezca el nombre de todos los alumnos los nombres de todos los alumnos que se ingresaron. Entonces, para eso, por ejemplo, únicamente lo podríamos hacer mediante un arreglo, ¿no? Los datos de los arreglos se guardan en la memoria del computador, ¿no? En la memoria de trabajo, en la memoria RAM. Entonces, si alguien me preguntaría, por ejemplo, profesor, ¿cuántos elementos puede tener un arreglo? Entonces, yo les podría decir, solamente depende de la capacidad de almacenamiento en la memoria RAM del computador. O sea, cuál es su capacidad, ¿no? Bueno, acá tenemos el mismo problema anterior. Dice, bueno, si no, sin arreglos, tendríamos un programa cuyo código sería algo extenso, ¿no? O sea, tendríamos que ir diciendo nombre 1, nombre 2, nombre 50, así sucesivamente. Tendríamos que ir ingresando los nombres y luego poner la salida del nombre 1, escribir nombre 2, escribir nombre 3 y así sucesivamente. O sea, tendríamos que utilizar 50 variables independientes y después, y después de escribir 50 veces, escribir, y sería muy tedioso ese trabajo. Con los arreglos podemos simplificar ese ingreso de datos y esa salida de datos. Bueno, acá, entonces, esa forma de trabajar no sería eficiente, ¿no? No sería eficiente. Solucionaría el problema, pero no sería eficiente, ¿sí? Bueno, el mismo problema similar, ¿no? Dice, escriba un programa en Java que solicite los nombres de cada estudiante de cualquier curso y los muestre todos al final. Dice, sin arreglos tendríamos que declarar un número arbitrariamente grande de variables de tipo string. 100, 200, o sea, si nos dicen no sabemos cuántos alumnos van a ser, ¿no? Entonces tendríamos que definir una cantidad de variables por exceso, ¿no? Si yo le dijera, escribe un programa para guardar los nombres de todos los alumnos de la filial de Tarma. Entonces
lo primero que tendrían que decir, ¿cuántos alumnos tenemos en la filial de Tarma? ¿Serán 100? ¿Serán 200? ¿Serán 500? Y de acuerdo a eso tendrían que definir toda esa cantidad de variables en su programa para poder ingresar los nombres, ¿no? Eso también no sería eficiente. Nuevamente el mismo problema, ¿no? No es eficiente definir tantas variables como alumnos habría, ¿no? Bueno, otro concepto es ver a los arreglos que se conocen también como espacios ordenados. Dice, un arreglo se puede ver como un conjunto de espacios finitos donde se almacenan elementos, todos del mismo tipo, ¿no? Bueno, eso sí es una restricción, podríamos decir, ¿no? De los arreglos que vamos a ver. Dice, todos tienen que ser del mismo tipo. O sea, no, dentro de un arreglo, de esto que se denominan también arreglos estáticos, no se puede registrar datos de diferentes tipos. Todos tienen que ser del mismo tipo de dato. O sea, si el primer elemento del arreglo es un número, quiere decir que ese arreglo únicamente va a registrar números. Si el primer elemento del arreglo es, como estamos viendo acá, un nombre, Ana, un string o un texto, todos tendrán que ser texto. Pues acá dice, ¿no? Son todos del mismo tipo. Y lo que le comentaba al inicio, ¿no? Dice, un arreglo también puede verse como unas cajas ordenadas en fila y numeradas donde cada caja se almacena solamente un objeto, ¿no? Entonces acá tenemos para la idea, ¿no? Cada caja registra un nombre. Las cajas son cajas de nombres. Cada una de las cajas se va a conocer como elemento del arreglo, ¿no? Y para poder identificarlo, a cada caja le vamos a dar un número, como aparece en la parte inferior que dice índice de arreglo, ¿no? Pues sí, en Java se cuenta a partir de 0, 0, 1, 2 y así sucesivamente, ¿no? En otros programas se puede contar a partir de 1 y en otros inclusive uno puede establecer el intervalo de índices, ¿no? Pero en Java, por defecto, siempre vamos a contar desde 0, ¿no? Entonces, para recordar esto, dice, ¿no? Un arreglo se usa para almacenar elementos del mismo tipo siempre, ¿no? Más adelante, bueno, quizá en este curso no todavía, pero hay otros tipos de arreglos donde sí se puede almacenar elementos del diferente tipo, ¿no? Entonces se llaman arreglos dinámicos. Luego dice, un arreglo es de tamaño fijo. Quiere decir que durante el programa no se le puede aumentar ni quitar elementos a un arreglo. O sea, durante la ejecución del programa, podríamos decir. Si en el momento de escribir el programa le pusimos a un arreglo 10 elementos, cuando ese programa se ejecuta, siempre va a mantener los 10 elementos. Y si queremos aumentar, entonces habría que detener el programa y cambiar el 10 por el 20, por el 30, por lo que queramos, o disminuir en todo caso si fuera necesario, ¿no? Entonces son de tamaño fijo. Luego dice, cada elemento se guarda en un espacio independiente, ¿no? O sea, como decía, son los arreglos se guardan en la memoria del computador, en la memoria RAM, pero son independientes, ¿ya? Luego dice, cada espacio se referencia con un índice, ¿no? Como decía, su dirección también le dicen algunos, que usualmente se va a contar desde 0, a partir de 0, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un arreglo de nombres, ¿no? Dice Oscar, Juan, John, Carlos. Entonces, los índices serían 0, 1, 2, 3. Y donde esta palabra nombres, ¿no? Nombres, es un arreglo de string y ese serían sus elementos. Tenemos otro arreglo de notas, ¿no? También sería 0, 1, 2.
Dice, notas es un arreglo de tuples. Bueno, esto se refiere a los tipos de datos que vamos a ver en Java, ¿no? Strings y dobles son, digamos, para registrar textos y esto es para registrar números. Habrán enteros, habrán boolean, etcétera, ¿no? Acá, bueno, un ejercicio. Dice, ¿cuáles son arreglos? A ver qué me dicen ustedes. ¿Esta figura es un arreglo? Profe. ¿Sí o no? Un arreglo. De acuerdo a las definiciones. Esta figura sí es un arreglo, ¿no? Porque todos los datos son del mismo tipo, ¿no? Ah. Todos son del mismo tipo. Todos son decimales, ¿no? Y tienen sus índices, ¿no? A ver, más adelante dice, ¿cuáles son arreglos? El de acá, en esta parte también, ¿no? Este de acá también es otro arreglo. ¿Qué dicen ustedes? El de abajo que dice Sara, Oscar, No, 24. lo es. No lo es, claro. No lo es porque no son datos del mismo tipo, ¿no es cierto? Tiene datos que Sin son letras. nombres y letras, claro, y otros que son números. Y estamos definiendo que un arreglo siempre debe tener datos del mismo tipo, ¿no? Y acá el de arriba sí lo es, el de abajo no lo es, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? El último que dice menos 4 y 4, ¿será un arreglo? Sí. Claro, también. ¿Por qué no Sí, dice? ingeniero. Claro. Ajá. Porque son elementos, en este caso son números enteros. Como que hay uno negativo y uno positivo, son números enteros siempre, ¿no? Bueno, aquí dicen los arreglos y Java, declaración. Bueno, a ver, vamos entonces a ver el programa PCI, ¿ya? A ver, cárguenlo su programa de PCI. Ahí vamos a ver entonces los arreglos. A ver, vamos a ver en esta barra de herramientas la ayuda, ¿no? Que aparece acá. El último botón está con la interrogación. Tenemos la ayuda ahí, ¿no? A ver cómo se definen acá en PCI estos conjuntos. Ya vamos a ir acá donde dice tipos de datos y acá dice arreglos, ¿no? Tipos de datos, arreglos. Profesor, ¿puede volver a repetir? ¿Qué parte? Desde que adentra PCI. Acá hemos ido en esta parte, en este botón de la ayuda. Acá, de la barra de herramientas. El último. Ya. Ahí hay que hacer clic. Decía luego acá donde dice tipos de datos, buscamos arreglos. Arreglos. Ahí. Bueno, ahí encontramos la definición, ¿no? Para PCI. Dice, los arreglos son estructuras de datos homogéneas, ¿no? O sea que son del mismo tipo, ¿no? Por eso dice homogéneos. Dice, todos sus datos son del mismo tipo. Dice, que permiten almacenar un determinado número de datos bajo un mismo identificador o un mismo nombre. Dice, para luego referirse a los mismos utilizando uno o más subíndices, ¿no? Los índices en general. Los arreglos pueden pensarse como vectores, ¿no? También se les conoce como vectores, matrices, etc. Para poder utilizar un arreglo, primero es obligatorio su dimensionamiento. Dimensionamiento quiere decir establecer su tamaño,
¿ya? Es decir, declarar los rangos de sus índices, lo cual determina cuántos elementos se almacenarán y cómo se accederán a los mismos. Entonces acá tenemos la forma de establecer la dimensión, ¿no? La palabra clave va a ser entonces dimensión. Luego vendrá el nombre y enseguida el índice, ¿no? Pueden haber diferentes conjuntos de índices, como vamos a ver también más adelante. A ver, acá tenemos, por decir, dos ejemplos. Uno que dice mayores, uno que dice sucursales, ¿no? A ver, vamos a revisar el que dice mayores. Ya, entonces ahí tenemos este primer ejemplo, ¿no? A ver. Para ver los detalles, ¿no? Acá, en esta parte, por decir, se está haciendo la dimensión o dimensionando el conjunto, ¿no? Quiere decir que se está preparando un arreglo con el nombre de datos, ¿no? Datos. Y está siendo preparado para que pueda registrar hasta 200 elementos, o sea, 200 datos, ¿no? Luego acá nos dice, ingrese la cantidad de datos, de 2 hasta 200, dice, ¿no? Porque es lo que tenemos ahí. Y acá va a leer n. Supongamos que le ponemos 5. Entonces n sería 5, ¿no? Luego va a trabajar una estructura para, con el índice i, empezando a contar de 1 hasta 5 sería, ¿no? Cuando n valga 5. Dice, la salida se va a ir indicando así, ¿no? Ingresa el dato i. Entonces la primera vez será ingresa el dato 1. Vamos a leer el dato 1. Y está viendo que acá entre los corchetes iría la variable i. Entonces cada uno de los datos se va a ir agregando, podríamos decir, ahí, ¿no? ¿Sí? Se va a ir registrando dentro del conjunto que se está llamando datos. Bueno, acá ya viene un proceso de buscar el mayor y finalmente se estaría ya mostrando el resultado, ¿no? Dice, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el segundo mayor? Es un ejercicio para ingresar n datos y obtener los resultados, ¿no? A ver, vamos a hacer un primer ejemplo ahora nosotros, ¿no? Ponerle acá archivo, nuevo, ahí tenemos eso, ¿no? A ver. Vamos a ponerle acá entonces algoritmo, vamos a llamarle por ejemplo catálogo, ¿ya? Catálogo, ahí enter, así. Un catálogo de productos, ¿no? Listo. Entonces acá le pondríamos la palabra dimensión, ¿no? Dimensión. Vamos a poner ahí producto. Producto. Y le vamos a poner entre corchetes, ¿no? No, pero entre paréntesis. Vamos a poner, por ejemplo, 5 productos. Ahí. ¿Ya? 5 productos. Vamos a considerar un catálogo 5, ¿no? Para no hacerlo muy extenso. Entonces vamos a colocar los productos. Vamos a poner así, producto. A ver. Vamos a poner así. Vamos a trabajar con para, ¿ya? Ese aquí ya saben ustedes. Ese de ahí, ¿no? Para. Pero como estaba en el ejemplo, acá le pondríamos para n, podríamos decir, ¿no? Para n, empezando desde 0, vamos a poner hasta 4 sería, ¿no? Y acá vamos a poner así. Escribir
entre comillas ponemos producto, número, acá ponemos comillas, n, ¿no? Pero coma, n. Y abajo ponemos leer, producto, y ahí entre paréntesis vamos a ponerle n también, ¿no? Ahí. Y entonces vamos a ingresar los productos, 5 productos, ¿ya? Vamos a poner acá para ejecutar, ¿no? Acá arriba. Ahí. Perdón. Se me desactivó el PCI, creo. Me cerró el programa, pero voy a tener que volver a iniciarlo, ¿eh? Acá. Bueno, le había puesto catálogo, ¿no? Ujú. Catálogo. Entonces, dimensión de producto, 5 le había puesto, ¿no? 5 productos. Listo. Luego vamos a utilizar la estructura para, ¿no? Acá la variable le había puesto n. Ya, entonces vamos a contar para n, empezando desde 1. Le había puesto 0 hace un instante porque bueno, estaba pensando como si fuese Java, pero es a partir de 1 acá en el pseudocódigo, ¿ya? Acá sería hasta 5, ¿no? De 1 hasta 5. Con paso para hacer, ¿no? Con paso que vaya de 1 en 1, ¿no? De 1 en 1. Listo. Desde acá vamos a poner primero escribir, entonces. Escribir, entre comillas, producto. Le había puesto número, entre comillas, coma, n, ¿no? Y acá le pongo leer n. Listo. Entonces, para indicar, en este caso, el ingreso de los datos, ¿no? Producto 1 hasta 5. Y luego vamos a poner ahí leer producto. Y entre paréntesis pondríamos n. Listo. Entonces la primera parte sería para poder ingresar los 5 productos, ¿no? Y luego haríamos la salida, ¿no? La salida también lo podemos hacer con una estructura similar a esta. Voy a copiarlo. Y acá debajo voy a poner ahí. Y bueno, en este caso ya no voy a poner esto de leer. Solamente será la salida producto n. Acá vamos a ponerle coma, entre comillas. Vamos a poner 2 puntos, ¿no? Damos la comilla, coma, y ahí le pondríamos entonces también producto, entre paréntesis, n. Así, ¿no? Eso sería para mostrar, ¿no? Los productos. Es como el caso del ejemplo del documento que habíamos revisado al inicio, ¿no?
que decía ingresar los nombres de los alumnos y mostrarlos al final. En este caso sería que vamos a ingresar los nombres de los productos y después que los que terminamos de ingresar se van a mostrar, ¿no? Entonces vamos a ejecutar. Entonces ahí vamos a comenzar a ingresar los datos, ¿no? ¿Bien? Vamos a comenzar a ingresar los datos, ¿no? Entonces el producto 1, bueno, pongo café, ¿no? Café. A ver, error, no coinciden los tipos N. A ver, un error acá. Tipo, dice no coinciden los tipos N. Los tipos no coinciden los tipos N. N, 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 un ratito. Hace varios semestres que no he utilizado el PCI. Algo me debo estar olvidando quizá. Ingrese artículo. Total sucursal. Recaudación total de las empresas. Bueno, hay una restricción acá en PCI que los arreglos solamente van a poder recibir números, no van a poder recibir textos, ¿no? Ese es el asunto. A ver, vamos a ponerle acá, en lugar de catálogo, entonces vamos a ponerle edades, edades. Entonces ya no va a ser producto, sino va a ser edad, ¿no? Edad. Entonces acá vamos a poner edad. Leer N, a ver, escribir, no, número de edades. A ver, no. Acá solamente sería edad, ¿no? Acá le pondríamos edad. Edad. Edad, 2 puntos. Listo. Después leer producto ya no sería, sino sería leer edad. 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 Entonces acá también sería para mostrar las edades, ¿no? Edad. Ahí. Edad, número, y acá tendría que ser edad también, ¿no? Edad. Ahí. Listo. A ver, entonces dice leer N, escribir edad, leer edad N. A ver.
escribir edad N. 5, es que acá le vamos a quitar, ¿ya? Aquí. Así. Hace un instante estaba ahí el N, ¿no? Que sí, ¿no? A ver, vamos a ejecutar todo como está acá, ¿ya? Dice edad 1, a ver, le pongo 18. Edad 2, 30. Edad 3, 20. Edad 4, 12. Edad 5, 19. Listo. Y ahí nos muestra las edades, ¿no? Hemos hecho un programa o un algoritmo para poder ingresar 5 edades y al final estamos mostrando las edades que se han ingresado, ¿no? En esta primera parte estamos ingresando las edades, ¿no? Y luego se muestra cada una de las edades. El primer ejemplo para edades, ¿no? Para edades. Ahí tenemos eso entonces. Y esos datos nosotros podríamos hacer algunas operaciones, ¿no? Por ejemplo, que nos dé la edad promedio, ¿no? Entonces, si quisiéramos obtener la edad promedio, por ejemplo, acá definiríamos una variable suma que tomará el valor inicial, ¿no? El valor inicial de 0. Y conforme se vayan mostrando las edades, vamos a ir sumando, ¿no? Poner acá suma, tomará el valor de la suma anterior más la edad que se está mostrando. N nuevamente, ¿no? Ahí. Y luego una vez que termina de mostrarnos o de leer todas las edades, entonces acá le pondríamos también escribir, ¿no? Escribir edad promedio, ¿no? Pero antes tendríamos que calcularlo, ¿no? Bueno, de todas maneras vamos a poner edad promedio, ¿no? Edad promedio, ponemos la comilla, y le ponemos acá EP, por ejemplo, ¿no? Pero acá habría que calcular eso, ¿no? Ponemos EP, va a tomar el valor de la suma, ¿no? De la suma entre 5, ¿no? Entre 5. Pues son 5 edades. Entonces, conforme nos va a mostrar los datos en esta parte, ¿no? Que hemos visto que muestra los datos, entonces los va a ir sumando las edades, ¿no? Es un acumulador, ¿no? Va a ir sumando las edades, luego la suma lo divide entre 5 y nos va a dar la edad promedio en la variable EP. Nuevamente vamos a ejecutar. Entonces ahí vamos a tener primero el ingreso de los datos, ¿no? Vamos a ponerle 14, 12, 12, 15, 16. ¿No? Entonces nos da las edades, ¿no? 14, 12, 12, 15, 16. La edad promedio dice 13.8. Entonces nos da ese resultado, ¿no? Porque los datos, primero ingresamos los datos, se guardan en un arreglo, se guardan en la memoria del computador y luego nuevamente podemos hacer las operaciones necesarias con esos datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, los hemos sumado
para poder obtener la edad promedio. Y así, ¿no? Podríamos identificar, por ejemplo, cuál es el mayor también. Entonces acá dentro pondríamos, ¿no? Mayor va a ser igual, o tomará el valor, ¿no? Va a tomar el valor de la primera edad, ¿no? Edad 1. Edad 1. O sea, quiere decir que después de haber ingresado las 5 edades, para buscar cuál es el mayor, elegimos al primero como mayor. Y luego ya dentro del proceso, podemos irlo cambiando si fuera necesario, ¿no? Hacemos la pregunta con el sí entonces, ¿no? Con esto. Entonces acá podríamos preguntar así, ¿no? Si la edad en n, ¿no? Que es la variable que está contando, es mayor, ¿no? Que la variable del mayor, entonces, ¿no? En ese momento cambiamos el mayor, ¿no? Ahí le pondríamos entonces mayor va a tomar el valor de la edad n, ¿no? De la edad n. Entonces esta parte ya no iría a esta parte de aquí. Así nada más sería, ¿no? Acá se borró la anterior, ¿no? Bueno. Entonces ahí vamos a ir verificando o cambiando de mayor cada vez que encontremos que una edad supera al valor que hasta ese momento se está considerando mayor. ¿Sí? Entonces acá vamos a dar otra salida para edad mayor, podríamos poner acá, ¿no? Pues acá edad mayor, ¿no? Y la variable acá sería mayor. Mayor, listo. Acá. Entonces, ahí. Fin de la edad mayor sería, ¿no? Entonces vamos a nuevamente a ejecutar. Entonces, ponemos edades, ¿no? Ahora vamos a poner 20, 25, 21, 30 y 12. ¿No? Edad, ahí salen todas las edades que ingresamos. La edad promedio 21.6 y la edad mayor 30, dicen, de todo lo que ingresamos, ¿no? El mayor. Igual ustedes podrían añadir la edad menor, ¿no? La edad menor, o sea, obtener la edad menor. Ya, a ver, les doy 5 minutos para que ustedes puedan obtener la edad menor. La edad menor, a ver. O lo vamos haciendo, ¿no? En paralelo. A ver. Para obtener la edad menor, ¿qué habría que hacer? ¿Qué nos dice? William. William Condeso. William. Ingeniero, disculpe, en el chat. En el chat, a ver. Sí, estoy en el chat, a ver.
Ahí vamos a ver el chat. William Condeso. Me está diciendo, ¿qué es lo que habría que hacer ahí para obtener el menor? La edad menor. Solo cambiar a mayor, a poner a menor y el siguiente Añadir, también. claro, añadir una variable más, ¿no es cierto? O sea, una variable similar a esta, lo pondríamos acá debajo, ¿no? Y este sería para menor, ¿no? Ahí. O sea, añadiríamos una variable más. Luego, parecido a esto también tendríamos que hacer, ¿no? Acá debajo. Ahí. Y preguntamos si la edad estaría con menor también, ¿no? Pero habría que cambiar el operador, ¿no? Y si la edad n es menor, ¿no?, que el menor, entonces cambiaríamos el menor por la edad, ¿no? Y luego daríamos la salida también, ¿no? Acá. Entonces acá le pondríamos el menor, ¿no? Y acá también cambiaríamos por el menor. Ahí, listo. Entonces vamos a ejecutar. Y podemos poner ahí las edades, ¿no? Por ejemplo, le pongo 25, 12, 16, 15 y 23. ¿No? Entonces nuevamente tenemos, ¿no?, la salida. Nos muestra nuevamente todas las edades, edad promedio, el mayor y el menor, ¿no? El menor es 12. En cualquier posición donde lo demos, ¿no? Ustedes pueden volver a ejecutar y podrían poner el menor, por ejemplo, al final. Igual va a salir, ¿no? Igual el mayor podría estar en la posición 3, igual lo tiene que encontrar. O sea, no está reconociendo en qué posición están esos datos, sino que los está buscando, ¿no? Los está comparando para saber dónde los encuentra, ¿no? Entonces, esa es más o menos la forma como se trabaja con los vectores, ¿no? La primera parte es definir con cuántos elementos vamos a trabajar. En este caso les decía, vamos a trabajar con 5 edades, ¿no? Esta parte vendría a ser cuando nosotros cargamos los datos. O sea, comenzamos a registrar los datos con los cuales vamos a trabajar. En este caso van a ser 5 edades. Y luego ya viene la parte de el proceso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer con esos datos? En nuestro caso, hay 3 cosas que queremos hacer. La primera, mostrar cuáles son los datos que hemos ingresado, según lo que está en la línea 12. Y luego obtener el promedio, ¿no? El promedio de los datos, el mayor y el menor. Para el promedio, primero tenemos que hallar la suma de todos los datos, o sea, de todas las edades. Y cuando termina, ya tenemos la suma completada, entonces lo dividimos entre 5 y obtenemos la edad promedio. Y esta parte de acá ya vendría a ser entonces la salida de los resultados que estamos haciendo o calculando, aparte de la vista de los números que se ingresaron, ¿no? Entonces, eso sería el primer ejemplo, ¿no?, de las edades. Ingresar las edades y mostrar el resultado, ¿no? ¿Alguna pregunta que tuviesen? ¿Alguna Ingeniero, pregunta? Sí. disculpe, ¿lo puedo alejar todo para tomar una captura?
¿Listo? ¿Así? Más pequeño. ¿Así? Ahí está. Ya, gracias. Ya. Bueno, algunos otros detalles con respecto a los arreglos que no le había comentado es en cuanto a los índices, ¿ya? Los índices no pueden ser negativos, ¿no? No pueden ser negativos. Tampoco son índices de fracciones, o sea, no pueden haber índices fraccionarios. Siempre son enteros positivos, los índices, ¿no? Tengámoslo presentes entonces. Un índice o una dimensión se fija con enteros positivos. No puede ser ni negativos ni fraccionarios, ¿ya? Y después al momento de ver los datos, de ingresar los datos, hay que hacerlo de acuerdo al tamaño del arreglo, ¿no? Porque acá, si yo digo que voy a trabajar con 5 datos, de ninguna manera le podría decir que van a ser 6. Aquí, ¿no? Aparentemente no hay ningún error. El error se va a ver cuando vamos a ingresar los datos, ¿no? Por ejemplo, ahí voy a poner así al azar. ¿Sí? Ahí me sale. Error, dice subíndice 6, fuera del rango, dice, ¿no? Fuera del rango. ¿Sí? Ahí está. Porque solamente tenemos de 1 hasta 5 nada más, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Una vez que está definida la dimensión, hay que trabajar con eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, vamos a poner acá archivo nuevo. Ahí tenemos esto. A ver, creo que hace un instante había fallado en un índice. Voy a intentar hacer nuevamente el catálogo, ¿eh? Vamos a poner catálogo. Catálogo. Ponemos dimensión. Dimensión. Producto. Entre paréntesis también le voy a volver a poner 5. Listo. Y acá nuevamente voy a poner el para, ¿no? Ahí. ¿No? Para una variable. Bueno, en el caso anterior le voy a modo n, ¿no? Acá le puedo poner p, por ejemplo, de producto, ¿no? Ahí va 1, con valor final de 5. Y el paso va a ser de 1. Ahí está. A ver. Y acá voy a hacer la prueba de rápido, nomás voy a poner leer producto n, ¿no? O p en este caso. Leer producto entre paréntesis, P sería ahora, ¿no? O sea, ustedes pueden elegir el índice, el nombre de la variable para el índice. No está nada definido, no hay reglas para eso. Ustedes pueden poner cualquier variable para el índice, ¿ya? A ver, voy a ejecutar esto de acá. A ver, producto, le decía, por ejemplo, pan. Listo. Ahora sí, ¿no? Té. Café. ¿No? Arroz. Y no sé, pues, aceite. Terminó. Bueno, o sea, sí lo puede hacer. Lo que, digamos, había fallado en el caso anterior era por la variable que le había puesto leer n cuando no debió haber esto. Bueno, entonces están viendo ahí que nosotros podemos ejecutar, ¿no? Podemos ejecutar y registrar los productos. Pero si volvemos a ejecutar, ¿qué pasará? Otra vez hay que volver a ingresar los productos, ¿no? Y así. Entonces, ahí también podemos darle los valores directamente, ¿ya? Bueno, esto lo he hecho como prueba, porque tenía la duda de dónde se había equivocado el anterior. Vamos a hacer así ahora, ¿ya? Podemos también poner producto,
¿Ya? Y comenzar a poner directamente, ¿no? Por ejemplo, acá le pongo producto 1. Va a tomar el valor, ¿no? El primer producto va a ser, por ejemplo, arroz, ¿no? Arroz, así. Listo. Y así puedo continuar escribiendo, ¿no? 5 productos. Entonces, copiar esta línea. 2, 3, 4, 5. ¿No? Entonces, producto 1, 2, 3, 4, 5. Y acá le pongo arroz, pero vamos a ponerle aceite. ¿No? Aceite. Vamos a ponerle fideos. Vamos a poner arroz, aceite, fideos. Vamos a ponerle leche. Vamos a ponerle leche. Vamos a ponerle, a ver, arroz, aceite, fideos, leche y queso. Listo. Entonces ahí tenemos definido 5 productos, ¿no? 5 productos. A cada producto le vamos a poner también por ejemplo, su precio. Entonces ahora pondríamos dimensión, precio. La dimensión precio. También van a ser 5 precios. Ahí, listo. Entonces debajo le pondríamos precio para el producto 1. ¿No? Entonces le vamos a poner, a ver, el arroz. Vamos a ponerle 3 soles. Listo. El segundo producto. Igual voy a copiar el de aquí. Y le vamos a poner acá debajo entonces. Producto 2, ¿no? Precio para el producto 2 que es aceite. Aceite, vamos a ponerle 4.50. Listo. Siguiente producto, producto 3. Fideos. 2 soles. ¿No? Enter acá. Precio 4, ¿no? Precio para el producto 4. Leche. Vamos a ponerle 3.50. Enter. Y precio para el producto 5 sería, ¿no? Para el producto 5, que es del queso, vamos a ponerle 12 soles el kilo. Listo. Entonces ahí tendríamos registrados 5 productos, ¿no? 5 productos. Bueno, podríamos seguir añadiendo otros datos del producto, ¿no? Podríamos seguir añadiendo otros datos. ¿No? Entonces, si queremos ver los datos nuevamente, vamos a utilizar el para. Aquí, el for. For se va a llamar en Java. Entonces, la variable que vamos a usar para recorrer el catálogo podría ser la variable P. ¿Ya? Decía hace un instante, no hay ninguna regla definida para el nombre de la variable de recorrido. Valor de inicial, acá sí, a partir de 1. Valor final, hasta 5. El paso se va a hacer de 1 en 1, ¿no? De 1 en 1.
¿Qué es lo que se va a hacer acá? Mostrar. Ponemos así, escribir. Primero va a escribir P, ¿ya? Coma, vamos a poner entre comillas, vamos a dejar dos espacios, coma, el producto, entre paréntesis va a ser P, coma, ponemos comillas, dos espacios, coma, y luego pondríamos el precio, ¿no? El precio, P también le pondríamos. Ahí está. Para que nos muestre, entonces, los 5 productos que hemos ingresado, ¿no? O que hemos definido directamente aquí, ¿no? Ejecutamos. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces la salida de los 5 productos, ¿no? El producto 1 es arroz, su precio es 3. Aceite, su precio es 4.50. Fideos, 2 y así, ¿no? Bueno, si queremos alinearlo bonito, que se vea, solamente tenemos que ajustar el tamaño al más extenso de los productos, ¿no? Ahí. Ejecutamos nuevamente. Y ahí tenemos ya, ¿no? Arroz, aceite, fideos, leche y queso. Y los precios que tenemos ahí, ¿no? Profesor, Sí, puede menorar la pantalla para tomarle foto. sí. Listo. Y entonces ahí se está viendo ya el ingreso o las ventas, ¿no? O perdón, la lista de productos. Ya, por ejemplo, decía, por ahí nosotros podríamos añadir, entre otras cosas, pues, el stock del producto, ¿no? De repente tiene descuento el producto, podríamos definir el descuento que va a tener, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir que siempre que nosotros vamos a iniciar, siempre vamos a encontrar los datos ya definidos, ¿no? No es como el anterior ejercicio, es donde había que ingresar las edades una por una y cada vez volver a ingresar, volver a ingresar. Acá ya lo estamos definiendo directamente, ¿no? ¿Sí? Cada producto con su precio. ¿Sí? Entonces hay varias formas de definir el contenido de los arreglos. Como el primer caso, ¿no? Ingresarlos uno por uno. Acá definirlos ya de inmediato. En otros casos se podrían leer los datos desde archivos y así, ¿no? Bueno. Entonces acá tenemos definido ya el catálogo. Supongo que queremos hacer ventas, ¿no? Ventas. Entonces, si nosotros vemos acá el catálogo y queremos hacer una venta, ¿qué datos tendríamos que ingresar para hacer una venta? ¿Qué datos tendríamos que ingresar? La compra, no el precio. Los productos. Ya los productos están acá, ahí los ven. Ya tenemos los productos, ya tenemos los De productos. ¿Qué? La cantidad. Claro, la cantidad que se va a vender. ¿Qué más? ¿Qué otro dato tendríamos que ingresar para hacer la venta del producto? Hay que saber qué producto ¿Puede se... ser precio por unidad? No, ese es el cálculo. O sea, decía, ya acá tenemos los 5 productos, ¿no? Con su precio. Entonces la pregunta es, ¿qué datos necesitamos ingresar para hacer una venta? Ya me dijeron, la cantidad está El bien. total de precio que va a costar. No, pero el precio ya está acá.
No, el precio? total. No. El En descuento. el chat, ingeniero, escoger los productos. Claro, escoger el producto que se va a vender, ¿no es cierto? Claro, ¿y cómo escogemos el producto? Tenemos que mostrar los productos que tenemos. Aquí están los productos, ya están Ajá. mostrados. Seleccionar Escoger. los productos, 1, 3, 5. Exacto. O sea, lo que tenemos que ingresar es qué número, qué producto queremos vender, fideos. Ah, ya, entonces es el producto 3, ¿no? Entonces debe decir, producto a vender, 3. Cantidad, ahí sí le ponemos 8 o 5, ¿no? Y después que ingresemos eso, nos tiene que dar el importe. O si queremos también el nombre del producto que se está vendiendo, ¿no? Pero para hacer la venta, en este caso, tenemos que decir, ¿no? ¿Cuál es el número del producto que se va a vender? En otras palabras, este número sería como el código del producto. Entonces, quiero vender leche, quiere decir que tengo que ingresar el número 4. ¿Qué cantidad voy a vender? Eso lo voy a ingresar también. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con una venta, entonces acá. ¿Ya? A ver. Entonces, acá debajo, vamos a poner escribir, ¿no? Escribir, entre comillas, pongo ahí, número de producto, número de producto que se vende, ¿no? Voy a poner acá comillas, espacio, comillas, enter. Y acá arriba le voy a poner venta de producto, le voy a poner, ¿eh? Escribir, acá entre comillas le voy a poner venta de producto. Venta de producto. Vale. Listo. Voy a dejarle espacio, ¿no? Listo. Venta de producto. Dice número de producto. Enter. Y acá pongo leer. Leer N le puedo poner. ¿Ya? Leer N. Listo. ¿Qué más? Entonces acá le voy a decir que escribir también, entre comillas, cantidad, ¿no? Cantidad. Escribir cantidad. Y acá le ponemos leer cantidad, le pongo, ¿no? Leer cantidad. Listo. ¿No? Voy a ponerle esto un debajito. Control C. Acá le voy a dar un espacio, ¿eh? Ahí, listo. Escribir, bueno, entre comillas, nada más para eso, solamente para una línea vacía. Listo. Ya vamos a ejecutar. Dice, arroz, estos son los productos, ¿no? Dice, venta de producto, número de producto. Entonces yo quiero vender fideos, es el 3. Enter. ¿Qué cantidad? Voy a vender 5 kilos. Enter. Listo. Pero ahí me falta todavía las operaciones, ¿no? Entonces acá tengo que calcular el importe de la venta. Voy a ponerle importe de venta. ¿Ya? Importe de venta va a ser igual o tomará el valor de la cantidad por el precio, ¿no? Por el precio. ¿Ya? A ver. Ahí dice, hay un error, ¿no? ¿Cuál será el error ahí? Desde el importe de la venta va a ser la cantidad por precio. ¿Cuál sería el error? No tiene que estar espacio, sí.
cantidad, borra el espacio. Borro los espacios, a ver. Borré los espacios. Ingeniero, que el precio se está tomando como dimensión. Como dimensión. Claro, acá lean el mensaje que dice debajo. Que dice faltan índices para el precio. No, por acá nosotros decimos que multiplique cantidad por precio. Pero ¿cuántos precios tenemos? Tenemos 5 precios. Podríamos decir, ¿no? Que Paréntesis N, Inge. claro, entre paréntesis, N, claro. Eso sería lo correcto. Paréntesis, N. Para saber qué producto es el que se está vendiendo, hemos ingresado N. Y su precio también tendría que ser el mismo N, ¿no? Si es el producto 3 fideo, entonces su precio es el 3 también. O sea, el mismo número, o sea, la misma variable N, ¿no? Entonces acá finalmente ya pondríamos, ¿no? Escribir, ahí ponemos entre comillas, importe de venta, ¿no? Ponemos 2 puntos, las comillas, la coma y la variable que acabamos de calcular, ¿no? Importe de venta. Ahí estamos. Y ahí tenemos la cantidad por precio, pero entre paréntesis tenemos que indicar cuál de todos los precios. El mismo precio que corresponde al producto N en este caso, ¿no? Ahí, ¿ya? Inclusive acá debajo, después que ingresamos el número de producto, podríamos mostrar también qué producto es, ¿no? Para tener una confirmación, podríamos decir, de que que es el producto elegido el que se va a vender, ¿no? Entonces vamos a poner aquí esta copia. Y acá le ponemos qué producto es el que se ha elegido para la venta, para confirmar, podríamos decir, ¿no? Entonces acá le pondríamos también coma, producto, y entre paréntesis sería N, ¿no? También N. Listo. Entonces ahí tenemos el producto N. Ahora vamos a ejecutar. Ahí tenemos primero vemos el catálogo de los productos, ¿no? Ahí. Dice venta de producto, dice número de producto. A ver, voy a vender fideos. Pongo el 3. Enter. De producto fideos. ¿Qué cantidad se va a vender? Voy a vender 5 kilos. Enter. Dice importe de venta 10, ¿no? ¿Sí? Pues fideos tiene precio 2. La cantidad 5. 5 por 2, 10. ¿No? Entonces ya he desarrollado la venta. Entonces con el 3, ¿no? Como está acá el algoritmo, dice ingresa el número de producto N. Entonces en nuestro caso sería 3, ¿no? Este 3 sería N. Luego dice escribir el nombre del producto 3 también, ¿no? Nombre del producto 3 sería fideos. Ingresar qué cantidad se va a vender y se multiplica por el producto, por el precio del producto 3 también, ¿no? Ahí tenemos ahí la cantidad. ¿No? Entonces ya tenemos ahí esta venta, ¿no? Voy a separarlo esto para que no aparezca tan juntas las líneas nada más, ¿eh? Listo. A ver. ¿Y qué pasaría si quiero hacer más ventas? O sea, quiero hacer más ventas. ¿Qué tendría que hacer? Tengo que trabajar con alguna de estas, bueno, comandos que hice acá, ¿no? Si quiero hacer varias ventas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo usar?
Suma. No. Quiero hacer varias ventas ahora. O sea, acá hemos hecho una venta, ¿no? Pero ahora queremos hacer más ventas. Repetirlo esto, en otras palabras, repetir. Para repetir tenemos, ¿qué tenemos para repetir? Mientras tenemos esto que dice repetir y este que dice para, ¿no? Esas tres estructuras que están acá permiten hacer repeticiones, ¿no? Seguramente que el semestre anterior lo han estudiado, el mientras, el repetir y el para, ¿no? Entonces acá habría que decidir entre mientras o repetir, porque el para es cuando nosotros conocemos cuántas ventas queremos hacer, porque es como el de arriba, ¿no? Para 1 hasta 5. Acá dice para 1 hasta 10, quiere decir que vamos a hacer 10 ventas. En cambio, el de acá, estas estructuras mientras y repetir son condicionales. También permiten repetir, pero bajo una condición, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿no? Vamos a hacer las ventas hasta que la cantidad sea 0. O sea, si se ingresa la cantidad 0, quiere decir que ahí ya se terminaron las ventas. O sea, poner una condición, ¿no? Entonces vamos a hacer acá un espacio y vamos a poner por acá, a ver, el de repetir, ¿no? Ese que dice repetir. Ahí, ¿no? Entonces acá dice las acciones, ¿no? Las acciones queremos hacer la venta varias veces. Entonces todo esto de aquí lo voy a cortar con control X y lo voy a pegar acá adentro, ¿no? Ahí. Quiere decir que toda esta parte se va a repetir. ¿Hasta qué momento se va a repetir? Entonces le puedo decir hasta que la cantidad, ¿no? Sea igual a 0, ¿no? Así. ¿No? Entonces quiere decir que ahora ya no voy a hacer una sola venta, sino voy a hacer varias ventas que se va a repetir hasta el momento, hasta que yo ingrese una cantidad igual a 0. Una cantidad igual a 0. A ver, ejecutamos nuevamente. Ahí está. Número de producto, le voy a vender arroz 1. Dice producto, ¿qué cantidad? Voy a vender 3 kilos de arroz. Enter. Ya me sale el importe de la venta 9, me dice, ¿no? E inmediatamente prepara ya la otra venta más, ¿no? Voy a vender ahora queso, 5. Me sale producto queso. ¿Qué cantidad? Voy a vender 10 kilos de queso. Enter. Listo. El importe es 120. Y abajo nuevamente ya está preparando la siguiente venta, ¿no? Venta de producto. Producto, nuevamente, ¿no? Le pongo 3. Enter. ¿Qué cantidad? 3 kilos y medio. 3.5 le pongo. Enter. Listo. Importe de venta 7. Y así, ¿no? ¿En qué momento debe terminar? Bueno, de acuerdo a lo que está en la condición, puedo ponerle cualquier producto, ¿no? Y en la cantidad le tengo que poner 0, ¿no? Enter. Listo, ahí termina. Ya porque en la estructura le habíamos puesto repetir hasta que cantidad sea igual a 0. Esa es la estructura repetir, ¿no? También podríamos haberlo hecho con mientras, ¿no? Mientras que la cantidad sea mayor que 0, sería en este caso, ¿no? Mayor que 0. Entonces cuando ingresemos la cantidad 0 también debe terminar, ¿no? Ahí tenemos entonces aparte, ¿no? Podemos repetirlo de esa manera. Entonces no necesitamos saber cuántas ventas vamos a realizar. Solamente que la condición sea que una cantidad igual a 0 en cualquier producto, ¿no? Bueno, este programa lo podemos ir, digamos, haciendo, mejorando, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, hace un instante le decía, ¿no? Que no podemos ingresar más de 5. Y ese error se podría dar acá, ¿no?
en esta parte, por ejemplo. Si vamos a ejecutar, le pongo por equivocación 6, enter, se cayó, ¿no? Se cayó. Entonces, acá después de ingresar n, habría que verificar que ese n no sea, o sea, esté dentro del intervalo entre 1 y 5, ¿no? O sea, tendríamos que verificar eso, ¿eh? Para que sea un índice válido, un índice correcto, ¿sí? Entonces acá, ¿cómo haríamos eso? Un repaso ya de nuestro ciclo pasado seguramente, ¿no? Entonces, después de ingresar n, pondríamos la condición sí entonces, ¿no? Pondríamos la condición sí entonces. ¿Sí? Tengo que cerrarlo. A ver. Sí entonces. Entonces, nuevamente, voy a poner acá el sí, ¿no? Ahí, ya tengo la condición. Entonces acá la condición debería decir, ¿no? Si n es mayor que 0, y n es menor que 6, ¿no? Ahí lo pondría así, ¿no? Si es verdad, entonces quiere decir de que en esta parte tendremos que hacer la venta, ¿no? O sea, lo que continuaba, pues, ¿no? O sea, toda esta parte de acá, toda esta parte de aquí, lo pondríamos acá adentro, ¿no? Ahí. ¿Sí? Ahí. Si no, un mensaje, ¿no? Que nos diga, por ejemplo, escribir, un mensaje que diga el número de producto no existe. Así. Listo. Ahora vamos a ejecutar. Y dice, pongo producto 6, enter. Dice, el número de producto no existe. Bueno, y la cantidad se habrá quedado en 0, ¿no? El número de producto no existe. Para continuar, de repente acá solamente le ponemos cantidad. Cantidad tomaría un valor así de 1, ¿no? Para que no termine el programa y pueda continuar, ¿no? Para que esta condición no se cumpla. ¿Sí? Entonces acá vamos a ejecutar nuevamente. Entonces, número de producto, por ejemplo, le pongo 6, enter. ¿No? A ver, creo que esta es la ventana anterior. A ver, vamos a volver a ejecutar acá. Dice, número de producto 6, enter. Dice, el número de producto no existe, dice, ¿no? Acá. Dice, el número de producto no existe. Nuevamente, venta de producto, 0, enter. Dice, el número de producto no existe, ¿no? Otra vez, producto, acá nuevamente, ¿no? Producto 2, enter. Ahora sí, el producto 2 es aceite. ¿Qué cantidad? 7. Enter. Sale el importe. Otro producto. ¿No? Entonces, para terminar, nuevamente le pongo cualquier producto. 3. Enter. Cantidad 0. ¿No? Cantidad 0. Enter. Ahí termina. Entonces, le podemos ir haciendo diferentes verificaciones, ¿no? Ya de repente también podemos, después de que ingrese el nuevo producto, si el nuevo producto
Si ingresamos 0, que ya termine también, ¿no? Entonces podríamos poner esa condición. ¿Sí? Y podríamos añadir otros detalles de producto, ¿no? Por ejemplo, yo le estoy diciendo, voy a vender 3 kilos de arroz. Voy a vender 2 litros de aceite, pero lo mejor sería que también eso esté en el catálogo, ¿no? Arroz, kilos, aceite, litros, fideo, paquete, leche, tarro, queso, kilo. Podríamos agregar entonces acá otro arreglo más que se llame, por ejemplo, descripción, presentación del producto, ¿no? Y añadir acá la descripción que corresponde a cada producto o su presentación, podemos decir, ¿no? Entonces acá debajo pondríamos arroz, paquete por 1 kilo, listo. Aceite, botella por 1 litro. Fideo, paquete por 1/4 de kilo. Y así poder ir registrando también la presentación del producto, de tal manera que cuando ingresemos, aparte del nombre del producto, también salga su presentación, ¿no? Diga, por ejemplo, fideos, y debajo debe salir paquete por 1/4 de kilo. Entonces, entonces ya la cantidad se sabe que corresponde a esa presentación, ¿no? Otro dato más que podríamos ingresar, el stock del producto, ¿no? O sea, cuál es la existencia, ¿sí? Por ejemplo, arroz, en la tienda pueden haber 40 kilos de arroz para la venta, ¿sí? Del aceite podrían haber 20 botellas, del fideo podrían haber 100 paquetes, de leche podrían haber 48 unidades, queso hay 6 kilos para vender. Entonces podríamos agregar otro arreglo que diga dimensión stock 5 o dimensión existencia y asignar a cada uno de los productos su stock, ¿no? Con cuánto se cuenta para empezar la venta. ¿Eh? Entonces hay muchos detalles que se pueden agregar, ¿no? Como decía al inicio, también podríamos, cada producto de repente puede tener un descuento dependiendo de una cantidad que se compre, ¿no? De repente, si el cliente compra por lo menos 5 kilos de arroz, va a tener un descuento de 5%. Si el cliente compra por lo menos 3 botellas de aceite, tendrá un descuento de 3%. Y así, ¿no? Si el cliente, bueno, el queso no tiene descuento, le ponemos 0 descuento. Y así. También podemos añadir eso, ¿no? ¿Alguna pregunta que tuviesen? A ver en el chat. Bueno, dice repetir. Anabel, Daisy, ¿qué quieren que les repita? Vamos en el chat. Anabel, Daisy, me dicen repetir. Eso era del ejercicio, la condición que le había respondido, Inge. Ah, ya. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahí tenemos, decía, este primer ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿ya? Vamos a hacer una pausa para después continuar, ¿eh? 10 minutos está bien, ¿ya? Vamos a hacer una pausa.